Muy buenos días, hermanos todos de la Iglesia de Dios, el séptimo día. Hoy, como cada sábado, tenemos siempre una palabra de verdad en donde nos recogemos a escuchar el mensaje del Señor para su pueblo. Hoy, sábado, vamos a tener un mensaje titulado La oración. Pero antes de continuar, vamos a tener una breve oración para que el Señor esté con nosotros en este mensaje. Amantísimo Dios y Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu cuidado diario que tienes con nosotros. Igualmente, Padre, ahora que venimos a traer esta palabra, rogamos pues que tú estés con nosotros y nos guíes en toda verdad y que sea en lo que hagamos de tu agrado para engrandecer tu santo y divino nombre. Señor, acompáñanos ahora en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bienvenidos, como les decía, hermanos, en este día sábado a escuchar esta palabra que vamos a traer. El título de nuestro estudio o sermón es Enséñanos a orar. El Señor Jesús, estando con sus discípulos, eh, uno de sus discípulos le solicitó que les enseñara a orar. Eso está en Lucas 11:1, que es de donde nos basamos para traer este sermón. Y aquí precisamente, debido a que también hay a veces la inquietud a quién debemos orar, cómo debemos orar, el Señor Jesús nos da también una instrucción, porque no es una inquietud que es nueva dentro del pueblo de Dios. Vemos que sus discípulos también querían saber cómo debían orar o cómo orar. Dice en Lucas 11:1, y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces aquí vamos a iniciar, pues, en base a esta inquietud que tenía uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús, que quería que le enseñara a orar. Muy bien, la oración es un medio por el cual nos comunicamos con Dios, con nuestro Creador. Y a través de la oración creamos una relación de intimidad con Dios. Es una relación con Él en donde conversamos, en donde no se hace un rezo. Hay una diferencia entre rezar y orar. El rezo es una forma que se utiliza en donde se dicen oraciones en forma repetitiva o secuencial y también en forma ritual. Esto es diferente a lo que nosotros estamos enseñando y es diferente a lo que el Señor Jesús enseñó que debíamos hacer para tener una relación íntima con el Creador. Es una conversación, pues, la oración, en donde nosotros venimos en sinceridad ante el Padre, donde venimos en integridad, hablamos con Él con el corazón y con el alma, eh, de una manera honesta y directa. Esto es importante para saber de qué se trata la oración, que es diferente entonces al rezo. El Señor nos dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Entonces es importante entender que es parte de la vida de una persona que busca a Dios, de los hijos de Dios, buscar a Dios siempre, madrugar para buscarlo,
siempre procurar estar en su presencia, siempre mantener esa relación, esa comunicación con Dios. Por lo tanto, en la palabra de Dios se nos presentan diferentes tipos de oraciones y entre las oraciones que podemos mencionar hay oraciones por sanidad, hay oración privada o en secreto, hay oración intercesora, hay oración de petición, hay oraciones de común acuerdo, hay oraciones de acción de gracia, hay también la oración pública. Pero para el tema nuestro, también puedo mencionar la oración de fe, pero para el tema nuestro vamos a hablar vamos a hablar sobre la oración que es en secreto. Que esa es la oración en donde nosotros nos encontramos con Dios, el Padre, en donde hay esa relación de intimidad. Y esa oración nos va a traer a nosotros una paz interior y nos va a fortalecer espiritualmente. Y esta es la oración a la cual vamos a estudiar. Vamos a ver aquí Mateo 6. Dice, mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces nuestro Padre que está en secreto nos va a recompensar en público. Quiere decir que Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. No es una relación ficticia, es una relación íntima, es una relación honesta, es una relación sincera. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso llama a que nuestra oración íntima tiene que ser en secreto. Esto evita ciertas condiciones de oraciones que son hipócritas. La oración hipócrita es aquella en donde una persona quiere demostrar su piedad ante los demás. Es aquella oración en donde nosotros oramos como si fuéramos personas que vivimos aquello que predicamos. Sin embargo, estamos haciendo cosas erradas en nuestras vidas y venimos a Dios muchas veces a pedirle a Dios como si Él fuera aquel objeto de intercambio, que yo te doy esto y tú me das aquello. Eso es una oración hipócrita, porque Dios nos manda a ser justos, no hipócritas. Y es importante entonces hacer esta distinción, porque en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 5, Jesús critica lo que hacían los líderes religiosos de Israel, que querían ser vistos por los demás para que fueran ser catalogados como justos. Y esto no es lo que el Señor quiere. El verdadero justo tiene una relación de intimidad con Dios y por eso se hace esto en secreto. Luego de que hemos pues citado el versículo de Lucas 11:1, donde el discípulo pide que el Señor le enseñe a orar a ellos, igual que Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Esto se dio porque dentro del judaísmo del Segundo Templo había los rezos, y los rezos se daban pues como una forma de mantener esa comunión con Dios, pero realmente el rezo se convirtió en un rezo ritual. Y al convertirse en un rezo ritual, no había ninguna comunicación verdadera, no había una intimidad, sino que era un rito y se repetían las oraciones, así como nosotros vemos en la modernidad, en ciertas religiones, los paganos practican la repetición de oraciones en forma secuencial,
ya sea con un tipo de rosario, ya sea como lo hacen los budistas, ya sea con ciertos movimientos o gestos en su cuerpo cuando viene una palabra en particular y entonces hacen ese ritual, hacen una pausa o hacen un gesto, un movimiento de inclinación de la cabeza, todo tipo de cosas que no son eh, bien vistas porque son ritualismos y no llevan a una verdadera comunión con Dios. Entonces Jesús cuando introduce la oración a los discípulos, les enseña lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo vamos a ver aquí en Lucas 11 del 2 al 4, que dice así, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, esta oración que conocemos como la oración modelo, vemos aquí en esta oración que Jesús lo primero que hace hincapié es invocar a Dios. Porque cuando vamos a invocar a alguien, cuando vamos a tener intimidad con alguien o cuando queremos hablar con alguien, invocamos pues el nombre de esa persona y nos dirigimos directamente a esa persona. Por eso hay una invocación al Padre, a Dios Padre. Segundo que vemos en esta oración es que hay un deseo de que el reino de Dios venga. Debido a que en nuestros corazones debe existir el deseo de que la justicia de Dios reine. En el reino de Dios va a ser un reino justo, un reino en donde Dios va a ser el rey, donde se va a cumplir la voluntad de Dios en todas las cosas, en donde Él va a hacer bien a la humanidad, donde va a haber justicia verdadera. Entonces, por eso es que nosotros allí en esa oración vemos que el Señor Jesús dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, para que el reino de Dios y su justicia venga pronto. También allí en esta oración vemos que se ruega diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando habla de esta necesidad que tiene todo ser humano, de lo más básico que es la alimentación, nosotros somos instruidos a que nuestras necesidades básicas, pues, rogar por ellas que sean cubiertas de acuerdo a su divina voluntad. Es necesario, pues, ser humildes, no pensar que las cosas que nosotros adquirimos, hasta las cosas más básicas, son por nuestro esfuerzo. Es Dios el que permite que las tenemos. Y esto es importante, la humildad. Y Dios entonces va a cubrir esas necesidades físicas que nosotros tenemos. Él es el que tiene cuidado de nosotros, pero necesitamos ser humildes delante de Dios. Por eso en 1 de Pedro 5, del 6 al 7 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien, es importante entonces entender que para que Dios cubra nuestras necesidades, nosotros tenemos que ser entendedores de que Él es el proveedor de todas las cosas y que hay que agradecérselo a Él. Luego en la oración dice, perdona nuestras deudas o lo que
que nos deben. Es importante entender aquí que cuando vamos a hablar con Dios hay que pedir perdón por nuestros pecados. Muchas veces tenemos pecados ocultos y no lo sabemos, o pecados que no sabemos que existen delante de Dios. Por eso hay que pedir perdón ante Dios por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Pero también nos lleva en esta parte de la oración a que nosotros debemos perdonar antes de ser perdonados. El Señor Jesús nos habla que si nosotros no perdonamos a las personas que nos ofenden, tampoco cuando nosotros pidamos perdón, el Padre nos va a perdonar. Entonces, esta es parte de la oración que se presenta como modelo. También nos dice en ella, la última parte, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Bueno, esto es un tema en donde vemos que lógicamente hay una situación de traducción. Porque en Santiago 1:13 nos dice que el Señor no tienta a nadie. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice no nos metas en tentación? Para eso yo busqué en otra Biblia, que es la versión Pechita, en donde hay una mejor traducción sobre el versículo y nos dice: y no nos hagas entrar en prueba, mas líbranos del mal. Entonces, es importante entender que aquí se ruega pues que no vayamos a estar en estas pruebas en donde nosotros estamos en una situación a veces extremas y que somos puestos a prueba, y al final pues sabemos que el Señor nos acompaña y podemos ser vencedores, pero muchas veces las pruebas son tan pesadas que no sabemos qué hacer y empieza a dudar nuestro ser y nuestro pensamiento de que será que existe Dios. Y entonces esa es la parte que el Señor cuando hace las pruebas, dice que no vamos a ser probados más allá de lo que podemos llevar. Y por eso cuando uno se siente en esa condición muy humana de que ya no puede llevar la prueba, pues Él nos libra del mal. Y el adversario está allí en medio de nuestra prueba tratando de que sea más difícil, más pesada, y Dios lo aguanta para que nosotros podamos sobrellevar la prueba. Entonces, hermanos, esta es la oración modelo, en donde el Señor pues nos da ciertas cosas a entender de cómo debemos armar nuestra oración, cómo debemos tener esa relación con el Señor, cómo debemos llevarla a cabo la oración cuando estamos en nuestra intimidad. Y hay una clave para entender por qué el Señor dio esta oración de esta manera y nos advierte a nosotros en el capítulo 6 también, el versículo 31 al 34 dice: mas no os congojéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Pero el versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas estas cosas sean añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día su afán. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, hermanos, esto nos va a traer una paz interior y nos va a ayudar a controlar nuestras ansiedades. Ahora estamos viviendo una época en donde está este coronavirus. Muchas personas en el mundo están ansiosas,
están inseguras, pero cuando tenemos una relación diaria con Dios y Él sabemos que nos escucha, entonces tenemos paz. Y nuestra ansiedad es calmada, es cubierta, porque nos da el Señor seguridad de que Él está con nosotros. Hermanos, también es necesario entender que nuestra actitud y nuestra forma de vida cristiana es importante cuando nosotros nos presentamos a tener nuestra oración privada o en secreto. En el capítulo 10 del libro de Hechos, en el libro de Hechos, vamos a buscarlo aquí, versículo del 1 al 2 del libro de Hechos, en el capítulo 10, dice que había un hombre italiano llamado Cornelio en Cesarea, que era un centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. En el versículo 2 dice que este hombre era pío, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos que a través del relato que se da aquí en el capítulo 10, que Dios escuchó la oración de Cornelio. Dice el Señor aquí que Él, en su palabra, que Él envió un ángel a Cornelio. Dice, este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Muy bien, hermanos, esto nos enseña algo importante. Para que Dios escuche nuestras oraciones y que tengamos esa intimidad, tenemos que estarlo buscando continuamente, así como hizo Cornelio. Tenemos nosotros también que ser personas piadosas. Una persona piadosa es aquella persona que es despojada, que es amante de hacer el bien, es aquella persona que tiene el cuidado sobre las cosas de Dios. Por eso también nos habla que es temeroso de Dios. Y aquí también nos enseña que cuando somos temerosos de Dios, debemos instruir también a nuestra casa, como lo hizo Cornelio. Y hay algo que llama la atención y que se aplica muy bien para nuestro tiempo. Dice que Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando observamos esto, nos está diciendo que este centurión romano hacía obras de misericordia, hacía obras en donde apoyaba al pueblo de Dios, o sea, dentro de la comunidad, como hoy estamos viviendo nosotros también, a pesar de nuestra prueba que estamos llevando hoy con este asunto del coronavirus. Si tenemos la oportunidad, aún en nuestra falta de tal vez de cosas esenciales, tenemos la oportunidad de compartir con uno de nuestros hermanos. Dice que el Señor hace memoria de estas cosas. Y cuando el Señor hace memoria de estas cosas y nosotros oramos a Él, Él nos escucha. Hay que tener un corazón caritativo para que el Señor nos escuche. Esa es parte de la clave de cómo podemos tener una oración exitosa, de cómo el Señor nos va a escuchar. Esto es importante. Y lo vuelve a recalcar en el mismo capítulo, en el verso 31, después al 33 al 35, que lo voy a leer. Y dijo Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Es importante entonces
hacer el bien a otros, especialmente a el pueblo de Dios. Y dice en el verso 33 al 35, así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Pedro entonces, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace excepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. Entonces Dios se agrada de las cosas que son justas. De cualquier nación, cualquier persona que le teme. Es importante entonces que nosotros aprendamos el temor de Dios, a ser piadosos, a hacer limosnas o ayuda al pueblo de Dios y orar siempre. Dios tiene un recuento de estas cosas y cuando Dios mira todas nuestras acciones y nosotros estamos en secreto, en intimidad con Él y Dios ve nuestras necesidades, Dios se acuerda de nosotros y entonces Él es nuestro deleite. Es importante pues entender estas cosas. Y hay que entrar también a otro aspecto de la oración, que uno tiene que venir en humildad. La humildad es nada más que parte de esa demostración de nuestra fe en Dios. Nosotros nos atenemos a escuchar la instrucción de Dios y vivimos esa instrucción. Esa es la humildad que nosotros necesitamos. Y lo hacemos pues sin alabarnos a nosotros, sin tener orgullos falsos o pensar que uno lo sabe más o que uno es mejor que el otro hermano en las cosas de Dios. Esto no es una humildad verdadera. La humildad verdadera es, pues, seguir el mandamiento de Dios, hacer su voluntad en todas las cosas. Vemos aquí en Mateo, en el capítulo 8, voy a leerlo, Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10, en donde dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados y digo a este, ve y van, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y leyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y en el verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creísteis te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Es importante entonces la humildad. Esa es una demostración de nuestra fe en Dios. Así vemos a este centurión también como pues pidió por su mozo, el cual estaba en su casa para que Jesús le sanase y pues demostró su fe. Tener fe. ¿Y por qué tener fe? Dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario o menester que el que se acerca a Dios o se llega, crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, antes de pedir algo a Dios, nosotros tuvimos que tener fe de que Él existe. Dios no es como aquellos agoreros que nosotros a veces vemos la gente consultando, en donde ellos
hacen algo a favor de aquello que ellos quieren. Y van, hacen sus consultas y hacen sus mandas, hacen sus promesas a cambio de obtener algo, un beneficio. Esa no es la relación que nosotros debemos de tener con Dios. La relación con Dios es muy diferente. Nuestra relación con Dios es una relación de padre a hijo. Es una relación íntima, es una relación en donde nosotros dependemos de la misericordia del Señor. Dice también Santiago 1, en el versículo del 6 al 8. Vamos a buscarlo aquí en nuestra Biblia. En el libro de Santiago 1, versículo del 6 al 8. Pero pida en fe, o sea, hay que pedir en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos, es necesario tener fe. La fe es lo que nos va a dar aquella seguridad de que Dios nos escuchó y que Dios nos dio una respuesta. Cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios misericordioso, piadoso, que escucha a sus hijos, y nosotros hemos cumplido con Él y lo tenemos en cuenta, tenemos una comunión constante con Él, a veces pareciera que no hubiera respuesta, pero Dios nos da una respuesta a nuestras oraciones. Y por eso no hay que dudar nada, porque sabemos que Dios va a hacer. Entonces, también, pues, en Santiago 4, vamos a leer, en donde dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, para gastar en vuestros deleites. En el versículo 6 dice, mas Él da mayor gracia. Otro dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, la soberbia es lo que nos mata. La soberbia viene antes de la caída de una persona. Entonces, nosotros no debemos ser personas que vivimos con soberbias. Debemos ser personas humildes, para que Dios entonces responda a nuestras oraciones. Por eso dice, y da gracia a los humildes. Cuando uno llega a pedirle cosas a Dios por causa de la vanidad, puedo contarle, Dios mío, yo quiero un modelo específico de automóvil porque resulta que en mi trabajo todo el mundo critica o ve el carro que yo tengo, que es un carro sencillo, no es un carro de marca famosa, y yo necesito que tú me des un carro para yo estar a la par de los demás. Eso, hermanos, es una mala práctica. Eso no es tener una relación íntima con Dios. Eso es no haber entendido a Dios. Dios dice que Él da gracia a los humildes. Sin embargo, ese tipo de oraciones nos van a ser respondidas porque son oraciones en donde estamos pidiendo cosas que no conviene. Por eso dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Eso es solamente un ejemplo. Hay muchas otras circunstancias en que nosotros debemos, pues, analizar en nuestra vida cristiana si estamos actuando o estamos pidiendo con orgullo, con soberbia, o porque queremos sobresalir, o porque, Señor, yo me merezco aquel puesto, yo soy el que debo ocupar ese lugar y no el otro, por favor, concédemelo. Eso es soberbia. Eso no es lo que el Señor busca de nosotros.
Nuestra confianza debe ser guiada en el sentido de que el Señor nos oye. Él está con nosotros. Dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, tiene que ser una petición en la oración conforme a su voluntad. O sea, cuando yo hablo conforme a su voluntad, son aquellas cosas que se refieren a nuestra forma de vivir. Nosotros estamos encaminados a vivir una vida de acuerdo al ejemplo de Jesús, de acuerdo al ejemplo que Dios nos da en su palabra. Y esto es nuestra confianza, que entonces si hacemos las cosas así, Él nos va a escuchar. En Mateo 26:39 dice, con relación a Jesús, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La confianza que tenemos en Dios es que Él sí responde a nuestras oraciones cuando nosotros realmente somos creyentes verdaderos. Sin embargo, Dios tiene algo que el ser humano le hace falta, que no tiene. Dios tiene la omnisciencia y el fin de las cosas del Señor es para nuestro bien, no es para hacernos mal. Y aquí Jesús vemos que Él dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús ya sabía lo que venía, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El fin del Señor, con la muerte del Señor, fue para bien nuestro, para salvación de muchos. Y hoy en día nuestro Señor ha sido honrado por Dios, dándole todo el poder, dándole a Él toda gloria, para que Él pueda entonces hacer un trabajo especial a favor de todo el mundo. Y también fue resucitado de los muertos. Jesús también nos dice algo especial, que cuando Él pedía sus oraciones, había algo que el Señor veía, Dios Padre veía en Jesús. Dice Juan 8:29, yo hago siempre lo que te agrada. Entonces debemos nosotros hacer siempre lo que agrada a Dios. Así Él pone eso en el récord de su memoria y nos da entonces aquello que pedimos. Hay que orar sin cesar, hay que ser perseverante. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras oraciones deben ser constantes, no solamente ahora, sino que siempre, por todas las cosas, debemos nosotros estar en comunión con Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En Lucas 18:1 dice, y propúseles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. No desmayar significa que debemos ser perseverantes. Perseverantes para que se vuelva una costumbre, un hábito. Es la oración constante, es un esfuerzo personal que debemos hacer siempre y es consciente, es un esfuerzo consciente. Por eso cuando estamos orando, a veces nuestra mente desvaría en nuestra oración y nuestro pensamiento va hacia un lado, va hacia otro, y uno tiene que hacer un esfuerzo por encaminar esa oración de nuevo hacia el Padre. ¿Y qué sucede? Uno tiene que hacer esto una práctica para dominar nuestros pensamientos, para dominar entonces esa comunicación que vaya fluida, directa hacia el Padre. En Hechos 1:14 dice, con respecto a la perseverancia,
de los primeros cristianos. Y todos estos, Hechos 1:14, perdón, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el libro de Colosenses también hay una cita que escribe Pablo, Colosenses 4:2, dice: perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracia. Entonces, la perseverancia es importante para nosotros. Esta práctica en la oración continua nos va a traer una bendición también a nosotros en nuestra vida, cuando nosotros lo hacemos con hacimiento de gracias. Esto nos va a traer una paz completa, nos va a traer que nuestro pensamiento esté confiado en Dios. Dice en Isaías 26:3, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. El Señor, pues, nos va a dar a nosotros esa paz de Él que solamente Él nos puede dar. Y estamos confiados en Él porque sabemos que Él responde nuestras oraciones. Hay algo también importante, que todo lo que nosotros pedimos al Padre debe ser hecho en el nombre de nuestro Señor Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos comunicarnos con el Padre. Dice en Juan 14:13-15, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es importante guardar los mandamientos o las enseñanzas que Jesús nos dio. Si nosotros hacemos esta práctica y lo pedimos, todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, pues Él lo hará. Y dice aquí, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y es importante que entendamos este aspecto. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces hay que ser agradecidos. Tenemos que tener entonces esta actitud de agradecimiento a Dios de todo, ya sea lo bueno o sea lo malo. Siempre tenemos que ser agradecidos con Dios. Y es importante que tengamos una actitud de agradecimientos. Hermanos, a veces nosotros tenemos situaciones en donde uno dice, pero ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Vemos personas que a veces en medio del sufrimiento dudan de Dios, dudan de la existencia de Dios, dudan del cuidado que Dios tiene con nosotros, dudan que Dios responda a nuestras oraciones. Esas personas a veces tienen un problema de falta de fe. Hay que tener fe. Entonces, dice aquí que nuestra confianza pues debe radicar en Él. Dice en Santiago 5:11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Hay algo con respecto a este tema, porque algunos se cuestionan por qué Dios permite que gente buena a veces le ocurran cosas malas. Hay varias conclusiones que podemos llegar de esto. Una es que depende de nuestras elecciones personales. La otra es que Dios permite que cosas malas ocurran con un propósito santo. Recordemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Él nos escucha si hacemos las cosas que a Él
le agradan. Entonces, cuando hablamos del punto 1 de la elección personal, es cuando a veces tomamos decisiones personales equivocadas. Yo pudiera estar caminando en la calle yendo hacia mi hogar y hay dos caminos, dos entradas para entrar al lugar donde yo vivo. Y uno de esos caminos pues es oscuro. A veces se han presentado situaciones allí peligrosas, un asaltante se pudo haber pues asaltado a alguno de nuestros vecinos y sabemos sobre ese tema, pero sin embargo el camino es más corto. Por el otro lado tiene mejor iluminación, mayor protección y por ahí pues nos puede ir mejor. Pero a veces estamos apurados nosotros en llegar a nuestro hogar. Quizás no, yo me voy por el camino más corto y la naturaleza humana es, a mí nada me va a pasar. Sin embargo, en esta elección personal en cual Dios permite que nosotros tengamos nuestras propias elecciones personales, nos puede ir mal y nos pueden asaltar. Inclusive nos pueden quitar hasta nuestra vida. También hay otras situaciones en donde hay personas que le gusta vivir una vida de tener desafíos a la vida. Y puedo darle un ejemplo. Aquellos que les gusta correr carros de carrera, no que tenga nada de particular, si usted quiere correr carros de carrera, está bien, pero tenga en cuenta que un carro de carrera mecánicamente puede fallar. Y cuando eso ocurre, nosotros nos estamos exponiendo. Y es una decisión personal en que nos divirtamos con el carro de carrera, pero también tiene un riesgo. Y entonces en ese riesgo pueden ocurrir cosas, pero ocurren esas cosas por nuestra propia decisión personal. Asimismo en la vida del ser humano, cuando nosotros a veces sufrimos de ciertas enfermedades, esas enfermedades llegan a nuestra vida no porque Dios no nos haya prevenido de cómo vivir una vida sana, sino que ha sido por una decisión personal tener entonces un descuido en nuestra actividad física, en nuestra forma de comer, y después nos trae una enfermedad. Esas son decisiones personales, no que Dios no nos ha advertido sobre este tema. El otro caso en donde vemos a veces que ocurren cosas malas a gente buena es cuando Dios permite que ocurran estas cosas. Pero Dios tiene un propósito santo. Este propósito santo lo vemos en el caso del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice que Pablo tenía un aguijón que le atormentaba continuamente. Pero ese aguijón Dios lo había puesto allí, esa enfermedad que el apóstol Pablo sufría, con el propósito de que el apóstol Pablo no se volviera un hombre orgulloso por causa del gran conocimiento que él tenía de las cosas que él había visto. Y que fuera a creerse de más. Y que fuera a pensar que él era absoluto. Y entonces, si Dios no hubiera puesto eso en su camino, el orgullo se hubiera sobrepuesto tal vez sobre el apóstol Pablo. Y eso hubiera sido causa de caída. Y hoy no tendríamos los escritos del apóstol Pablo, hoy no tendríamos la admiración que tenemos por el apóstol Pablo. También, hermanos, hay situaciones que Dios permite que ocurran en la vida de uno, pero también vemos que Dios protege. Les voy a contar o relatar el caso del Gadareno, que estaba a la otra margen del mar de Galilea. Allí, hermanos, pues en esta región de Gadara había un hombre el cual el Señor iba a utilizar para que llevara conocimiento de lo que el Mesías había hecho por él.
Pero en ese viaje hacia allá el Señor tenía que ir en un barco porque estaba en la región de Galilea y tenía que cruzar a la otra margen ah, del mar de Galilea. Y dice que allí hubo una gran tempestad en donde habían grandes olas que estaban los hombres y sus discípulos con temor de que allí se hundiera esa barca. Sin embargo, el Señor está tranquilo, confiado en Dios, porque Dios le había encomendado a ir a una misión. Y vemos cómo el Señor, pues, después que sus discípulos le preguntan qué haces durmiendo, mira la tempestad, Él le habla a la tempestad y se calma. Y hay una gran admiración y decían, pero ¿quién es este hombre? Dios nos protege, Dios siempre está ahí con nosotros, aún en los momentos de dificultad. Especialmente a veces cuando tenemos una misión. Y cada uno de nosotros tiene una misión del por qué hemos venido a conocer al Señor. Y dice que cuando llegó a la otra margen se encuentra con este gadareno que tenía una multitud, una legión de espíritus. Estos espíritus, para ser más cortos, pues Jesús manda a estos espíritus que salgan de él, entran dentro de los puercos que estaban ahí, estos se lanzan sobre un gran alto y caen y mueren ya en el agua, se ahogan. ¿Y qué sucede? La gente quería, asustada, que se vaya este hombre de aquí, que mira lo que ha hecho, nos ha destruido nuestro negocio de los gadarenos. Pero este gadareno, nos damos cuenta, por la acción de él, que le dice, Señor, quiero seguirte. Sin embargo, Jesús le dice, no, quédate donde estás y ve donde los tuyos y diles lo que yo he hecho por ti. La misión era que el gadareno fuera a esta región que se llama Decápolis, o sea, Decápolis es porque habían 10 ciudades o 10 capitales. Dentro de estos estaba Gedara y está Damasco, y hay una serie de capitales que existían en esta región, por eso se llama Decápolis, en donde el hombre contó pues a las comunidades que estaban ahí, que conocían de Dios, lo que Jesús había hecho por él. Y esa era la misión. Entonces a veces vamos en caminos peligrosos, sin embargo, cuando estamos haciendo cosas por Dios, Él nos protege, Él nos guarda. Y estas son condiciones. Entonces, por eso les decía que Dios permite que ocurran cosas siempre con un propósito santo. Hermanos, hoy estamos, como les decía, en un tiempo de prueba. Y es el momento de practicar nuestra fe. Es el momento de que seamos nosotros perseverantes en la oración. Es el momento de que esto se vuelva un hábito. Es el momento de saber que debemos ser piadosos, que debemos hacer el bien a nuestros hermanos. Aún en lo poco que tenemos, también debemos ser nosotros dadivosos con otros. El Señor tiene estas cosas en cuenta. El Señor entonces mira estas cosas y responde a nuestra oración. Nuestra confianza entonces, hermanos, debe descansar en la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia y cuidado de nosotros. También Él debe ser y debe convertirse en nuestro deleite y en nuestro gozo para que Él nos escuche. Debemos ser personas temerosas a su palabra, en hacer su voluntad siempre. La oración nos guía a tener una relación también íntima con Dios y su Hijo Jesús, y nos infunde pues el deseo de hacer su voluntad. El propósito de la oración no es salirnos con nuestros deseos ni con nuestra voluntad, sino más bien es hacer la voluntad de Dios.
Cuando entramos en una relación profunda con Dios y con su Hijo Jesús, alcanzamos un mayor gozo, un placer más profundo en la vida y en nuestra alma, y obtenemos reposo para nuestro corazón y hallaremos paz. Entonces, hermanos, es importante practicar la oración, y con esto concluyo y les deseo a todos ustedes un paz a vos.